a esta altura debe ser algo predecible para ustedes, vamos a tratar de estudiar cómo se respetan o cómo se intentó proteger este tipo de bienes jurídicos en el ordenamiento nacional y también en el ordenamiento internacional. Y en este que está ahí también, en el medio, que es el ordenamiento interamericano, o sea, el sistema interamericano de derechos humanos. Cuando nosotros hablamos del sistema interamericano, el SIDH, nos estamos refiriendo a qué organismos. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los instrumentos jurídicos del Pacto de San José y tendríamos Excelente. tratados. Excelente, exactamente. No solamente nos estamos refiriendo a la comisión o la corte o incluso los grupos de trabajo que hay especiales o las relatorías especiales, sino que nos estamos refiriendo a todo el sistema en su conjunto. Por eso, si ustedes alguna vez leen un fallo del sistema interamericano, no se están expresando correctamente. Los fallos los emite la Corte. La Comisión Interamericana, como ustedes bien saben a esta altura, no emite fallos. ¿Bien? Pero bueno, empecemos por definir más o menos qué es la intimidad y qué es la privacidad. A ver si podemos pensar que son lo mismo, son diferentes. Y esto nos va a permitir después indagar en cómo cada uno debería ser protegido. Las definiciones más clásicas y generales, como las de Vidal Campos, lo entienden como esta esfera personal exenta del conocimiento generalizado de terceros, cualquier tercero. Es una versión bastante correcta y simplista, ¿no? Es bastante general. Podríamos pensar que esto abarca varias cosas, no solamente la intimidad. Personalmente, creo que la definición de González Gaetano incorpora y permite identificar mejor quizás algunos de los elementos característicos de la intimidad, porque él lo considera un valor absoluto, solo de personas físicas, incuestionable e inviolable, que refleja en derechos como la libertad de pensamiento. Requiere el consentimiento para hacer partícipe a otro sin que se destruya. Y esta última parte es especialmente importante, porque si yo autorizo a que algo que es netamente privado, algún pensamiento, alguna, no sé, exhibición, imagen, lo que sea compartido, antes de que ese consentimiento sea dado, el derecho a la intimidad está siendo violado. Ahora pensemos en la privacidad. Vidal Campos, que venía de esta definición tan generalista sobre la intimidad, nos dice sobre la privacidad que es la posibilidad irrestricta de realizar acciones privadas que no dañen a otros, que se cumplan a la vista de los demás y que sean conocidas por estos. Nuevamente, es una definición útil como para una primera aproximación, pero creo que quizás nuevamente la definición de González Gaetano nos va a dar los elementos que la constituyen de manera diferencial. También la considera un derecho fundamental de la personalidad, y ahora nos va a decir que consiste en la facultad de los individuos para no ser interferidos o molestados por persona o entidad alguna, en el núcleo esencial de actividades que legítimamente deciden mantener fuera del conocimiento público. Es como que la regla acá se invierte. Bien, tratemos ahora de profundizar un poco más sobre el contenido de estos derechos. Si tratamos de verlo en el orden internacional, lo vamos a encontrar en muchos tratados, como por ejemplo la Declaración Universal, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Convención Americana y la Convención de los Derechos del Niño. Esta, hago una aclaración, tanto a nivel Naciones Unidas como a nivel interamericano. Existe una Convención de Protección de los Derechos del Niño, a nivel ONU se llama Derechos del Niño y a nivel interamericano se llama
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La única diferencia, pero el articulado es sumamente similar. Ahora, una pregunta bastante importante y que creo que a esta altura ya deberían estar en condiciones de poder responder. De toda esta lista de, vamos a decir, distintos acuerdos internacionales, ¿cuáles podrían citar ustedes en una denuncia o en una petición, si fuera el caso de algo que se presenta ante la Comisión Interamericana? ¿Cuáles valdrían como argumentos de derecho? Para empezar, ¿cuál no valdría? Ya la declaración porque no es vinculante, es una declaración universal. Después, a nivel regional, el único tratado que veo de los que están acá es la Convención Americana, el artículo 11, que es de la intimidad y la honra, creo que es el artículo, el Pacto de San José. Esos seguros. ¿Bien? Así que, calculo que con eso es suficiente, porque la Convención de los Derechos del Niño está en el sistema universal, no es de niños y adolescentes. Y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos también pertenece al sistema universal, que, bueno, sí. En principio el Pacto de San José. Bien. Está bien, pero la pregunta era medio tramposa. Está muy bien igual, absolutamente todo lo que dijiste. Voy a Sí, agregar un par de cositas. Respecto del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, recordarán ustedes que es uno de los pactos de Nueva York. sí, Estos del pactos que se 66. firmaron en la década de los 70 que representan el intento de una Convención Universal de Derechos Humanos que no pudo llegar a concretarse a través de la declaración, que, como ustedes saben, tiene solamente un valor discursivo. No es derecho, es que todos nos ponemos de acuerdo en tomar estas definiciones y las podemos usar para interpretar otras normas, si como eso pueden llegar a valer, pero no pueden constituir derecho en sí mismo. Ahora, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos tiene, aparte, un organismo de control que acepta, por supuesto, que se le presenten peticiones y emite, bueno, sus opiniones, ¿no? Esto ustedes lo recordarán, lo habrán visto. En cambio, la Convención de los Derechos del Niño, no se puede. Junto con, son solamente dos convenciones que no tienen este sistema dentro de las 6 que forman el núcleo duro del sistema universal. Pero, aunque son detalles, es importante que tengamos bien en claro ahora que lo más importante para nosotros, al menos en el ámbito internacional, en este caso, es la Convención Americana. Porque en el fondo es la única que tiene un sistema claro de jurisdicción, es decir, de capacidad de decir el derecho que el Estado argentino se ha comprometido a cumplir y cuyas interpretaciones, las de la Corte Interamericana, van a constituir la interpretación última del derecho que está en discusión. Así que vamos a ver ahora algunos conceptos que quizás están englobados, a veces con otros nombres, pero el concepto es el mismo, en todos estos textos cuando hablamos de intimidad y privacidad. Tenemos, respecto de lo que forma parte de este derecho, la honra, el reconocimiento y la dignidad. Esto es interesante porque ustedes piensen que no solamente el derecho a la honra puede ser reclamado para personas vivas. Faltar el respeto a la memoria de alguien, por ejemplo, también podría ser algo reclamado judicialmente. La vida privada, la familia, la correspondencia y el domicilio son también todos estos conceptos que forman a la intimidad y a la privacidad. La vida en familia es considerada en sí misma, por supuesto. Una cosa es la protección de la familia como institución, es decir, los derechos que surgen de los hijos respecto de los padres y de los cónyuges. Sí. Ahora, ¿en qué va a redundar todo esto? Cada vez que nosotros tengamos alguna forma de ataque contra cualquiera de estos conceptos jurídicos, esto en el fondo es la descripción de los bienes jurídicos que vamos a estar protegiendo con estos dos derechos, ¿bien? Los que pueden ver acá. Ahora, hablemos un poco de
la protección nacional. Hay dos artículos que ya los deben tener bastante estudiados y conocidos y que los van a ver muchísimo también a lo largo de toda la carrera. Que uno nos va a hablar de la intimidad y otro nos va a hablar de la privacidad. Por un lado vamos a tener el artículo 18, que habla, es sumamente importante. Esta recuerden que forma parte de lo que es considerada la sección pétrea de la Constitución. Es decir, los primeros artículos, hasta el artículo 33, son normas tan básicas que vienen de la Constitución de 1853, que ya están muy arraigadas como para ser cambiadas constitucionalmente. Se consideran una parte de la Constitución que no debería ser modificada. Bien, justamente por los conceptos que son protegidos en este articulado. La inviolabilidad del domicilio, la inviolabilidad de la correspondencia epistolar, es decir, las cartas, pensemos hoy en día también en los mails, en las llamadas por teléfono, y los papeles privados. Cuando hablamos de papeles, hoy también tenemos que pensar en toda la información que uno de nosotros podría tener en su celular o en su computadora. El propio articulado manda que el Congreso proceda con una ley que establezca cuáles van a ser las excepciones, porque, por supuesto, los derechos tampoco son absolutos. Vamos a tener casos en los que la intimidad de una persona podrá ser violada, pero esos casos van a tener que estar debidamente justificados y las condiciones en las cuales se pueda proceder a violar la intimidad de alguien deben estar previamente establecidas. Por otro lado, cuando hablamos de la privacidad, el artículo 19, que es bastante extenso en este sentido, nos va a hablar de la protección de las acciones privadas y le va a poner un límite. ¿Okay? Cuando hablamos del principio justamente de reserva, lo que estamos diciendo es que hay un ámbito donde la autoridad de los magistrados no puede entrar. Un ámbito que me corresponde solamente a mí como individuo, que yo formo parte de la sociedad en la medida en la que yo quiero participar de la sociedad y no interfiera con los demás. Entonces, esa esfera que me queda a mí, respecto de mí mismo, no puede ser violada en la medida en la que yo no esté molestando a los demás. Esto, por ejemplo, fue también objeto cuando no estaban algunas de las leyes que hoy se han avanzado bastante sobre el tema. Pensemos en las personas que utilizan, por ejemplo, el cannabis medicinal. Antes que estuviera esa ley, a través del caso Basterrica, por ejemplo, se entendió que una persona que consumía o era un adicto o era una persona que estaba buscando un tratamiento médico, supongamos. En este caso, si fuese un tratamiento médico que la persona realiza sin injerencia en la comunidad, sin afectar los derechos de ninguna otra persona y en la privacidad de su casa, sin exponer a nadie a ningún tipo de peligro que él mismo pueda ocasionar, eso está absolutamente fuera de la autoridad de los magistrados, es decir, de los jueces. O sea, que nadie tiene jurisdicción sobre esa parte de nuestra privacidad. Hay muchas referencias también a lo que es la moral y las buenas costumbres, porque el derecho no puede contemplar absolutamente todos los aspectos de la vida inscriptos a medida que estos van sucediendo y se van modificando. Entonces, recurrimos mucho a este concepto de moral y buenas costumbres, que es algo, si se quiere, bastante debatido, pero en el fondo a lo que nos referimos es a aquellas acciones que la sociedad o las personas que componen la sociedad realizan normalmente, que quizás no están mandadas a realizarse en ningún lado, pero que constituyen un soporte para la sociedad, bien, para que podamos vivir en sociedad. Y termina el artículo 19 con algo que puede resumirse como que nadie está obligado a hacer aquello que la ley no manda, ni privado de lo que la ley no prohíbe. Algo que es bastante autoexplicativo por sí mismo, pero que también constituye un principio bastante interesante del derecho, porque pensemos un momento en que si no existe un argumento legal para que, insisto nuevamente, como el caso Basterrica, una persona sea privada de un bien que tiene que no está en interferencia con ninguna persona de la sociedad, ni que
afecta en nada a la vida en sociedad, podemos discutir el tema moral y buenas costumbres, absolutamente, pero no podemos privar a esa persona de algo que la propia ley no prohíbe estrictamente. Debe existir, previo al accionar de la autoridad, un andamiaje legal que autorice justamente a los efectivos de la justicia a actuar de determinada manera y dentro de esos límites únicamente. Bien, como podemos entender a esta altura, pensemos que el accionar del Estado para controlar cierto tipo de actividades sociales o de interacciones, como podría ser lo que yo tengo en mi teléfono, los diarios que leo, los programas de televisión que miro o lo que sea, no es una interferencia legal. Y vamos a ahondar un poquito más en estos conceptos. Para que una conducta pueda ser penada, debe ser específica y estar explícitamente tipificada. Debe violar la moral o el orden público y debe existir un daño. Un daño no es solamente que venga alguien y me reviente el teléfono contra el piso, sino que un daño puede ser, por ejemplo, que yo considere que mi persona está siendo agraviada porque algún correo que yo escribí o algún contenido que yo mismo redacté o imágenes o lo que sea difundido abiertamente. Podríamos pensar, y ya lo vamos a debatir también, que eso, bueno, pero yo soy libre también de comunicar lo que yo quiera. Sí, pero si estás dañando a otro, no estás comunicando libremente, estás haciendo daño y estás, por ende, afectando los derechos de otra persona. Y esto requiere un especial cuidado en los casos, por supuesto, de la intervención del Estado, que tiene la suma del poder público. El Estado tiene el monopolio de la violencia en la sociedad, es decir, que la violencia ejercida por el Estado debería ser solamente violencia legítima, o sea, bajo estas normas que la limitan a ver qué puede y qué no puede hacer. Bien, ya hablamos un poquito del caso Basterrica, así que voy a avanzar un poco más con estos temas. Bien, veamos ahora lo que son los límites procesales. Respecto de la morada y los papeles, estamos hablando, por supuesto, esto se viola claramente en los allanamientos, ¿no? Entonces, un allanamiento, por supuesto, es de un domicilio de una persona o tenemos también una intervención o interceptación, que esto se refiere ya no a un domicilio físico, sino a lo que normalmente se llama pinchar un teléfono. Bien, detectar las comunicaciones privadas que otra persona está teniendo. Y también tenemos presentación y secuestro de papeles y demás. Recordemos que los papeles de los abogados gozan también, y el despacho de los abogados goza de una protección procesal especial. No puede allanarse de la misma manera, requiere de procedimientos adicionales justamente porque la información que puede llegar a tener es especialmente sensible. ¿Okay? Bueno, esto por supuesto está previsto en el Código Procesal Nacional y Provincial. En nuestro caso, por supuesto, vamos a hablar del Código Procesal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también el Código Procesal de la Nación. Tuvimos, sin embargo, hasta el año 2010, si no me engaña la memoria, una ley que emitió el entonces gobierno que autorizaba escuchas telefónicas sin órdenes judiciales cuando los servicios de inteligencia tuviesen sospechas ciertas de que una persona podría estar involucrada en actividades ilícitas. Bueno, dicho así no suena tan mal, ¿no? Bueno, sí, porque no sé, a través de esto que estuvo vigente durante años y que encima obligaba
a las empresas de telefonía a otorgar la tecnología para poder rastrear, detectar y compartir con el Estado y las entidades de inteligencia este tipo de información, estuvo vigente mucho tiempo. Y no se pudo, lamentablemente, derogarlo hasta muy avanzados años, incluso diría, en los que, bueno, lamentablemente se produjeron muchísimas interceptaciones de comunicaciones e intervenciones de comunicaciones de gente que no tiene absolutamente nada que ver. Bien, y ahora hablemos un momento del secreto profesional. Esto tiene que ver con el nivel de confianza que una persona debe poder depositar en un profesional para temas de salud o temas legales de su propia defensa. Temas de salud, hablamos el caso claramente de psiquiatras, psicólogos, cualquier profesional, médicos, cualquier profesional de la salud que, a menos que tenga un motivo legalmente habilitante, no debe discutir ni difundir la información de sus pacientes. Por supuesto, hay ciertas excepciones en las que un juez puede liberar a la persona del profesional de esa carga que le representa el deber de guardarse profesional. Bien, eh, hablamos de información que debe ser necesariamente íntima, personal y que debe tener un objetivo. El juez no me puede pedir a mí, si fuera psicólogo, que hable de las confesiones que pudo llegar, o sacerdotes, de las confesiones que pueden haber llegado a ser personas ante mí sin tener realmente un motivo muy bien justificado. Bien. Algo que por supuesto siempre va a ser motivo de revisión y apelación. Pero bien, continuando, tenemos que pensar también que estos conceptos que estamos hablando tienen una regulación bastante clara en una multiplicidad de normas inferiores a la Constitución y las leyes que hemos visto recién, y las podemos llegar a encontrar también en algunos artículos dispersos del Código Civil, e incluso en algunas disposiciones comerciales. Podemos pensar, por ejemplo, en los datos que nosotros le damos a una entidad, un cliente, un proveedor de algún servicio. ¿Qué pasa con ese tipo de informaciones? ¿Puede esta persona compartirlas? ¿Debería compartirlas? No, porque estaría vulnerando nuestra privacidad, justamente, o nuestra intimidad en ese caso. ¿Bien? Ok. Hablemos un segundo de la imagen y la voz. Ahora que este tema está súper en boga por la inteligencia artificial que puede replicar la imagen y voz de otra persona, me podrían poner a mí hablando en chino tranquilamente y hasta no parecería, depende del programa que utilicen, que soy yo. Bueno, esto debe tener algún tipo de limitación, aunque en este momento se ha vuelto tan masivo que es muy difícil establecerlo. Pero recordamos que el principio siempre es la existencia de un daño a un tercero. Si yo quiero poner un curso de meditación con la voz de Messi y lo estoy escuchando solamente yo y no lo estoy difundiendo con nadie, bueno, estaríamos en una situación quizás un tanto controvertida, pero no deja de ser una situación íntima, privada. Bien, entonces, para usar la imagen y la voz de otra persona y difundirla, necesitamos su consentimiento. Si la persona ha fallecido, debe ser el consentimiento de los herederos que estén designados en su última voluntad. Esto se hace como, ok, hay una persona que puede decidir sobre los derechos de imagen de esta persona y eso se puede testar también porque, por supuesto, son derechos. Bien. Ahora, hay mucho eh, debate sobre las excepciones, pero básicamente, y bastante resumidas también, podemos decir que
no pueden constituir usos legítimos de la imagen y voz la reproducción no ofensiva pasada 20 años después del fallecimiento de la persona. Es decir, esto está permitido aunque yo no tenga el consentimiento, bien, de la persona que ya ha fallecido. Y no tenga el consentimiento de los herederos tampoco. Alguien que participe de un acto público no podría reclamar un candidato político que está, por ejemplo, dando un discurso que no se use su imagen dando el discurso en la Casa Rosada. Cuando se use también el ejercicio para regular de informar acontecimientos de interés general. Estamos filmando, pensemos en una plaza y justo estoy yo ahí, o no, bueno, pero no pueden usar mi imagen si es en un noticiero. Y recordemos, no es ofensivo y no hay un daño apreciable. ¿Por qué el daño debe ser apreciable? Porque que sea apreciable nos va a permitir que sea cuantificable también. Una cosa es que se comparta una imagen de una persona que iba caminando por la calle y esta persona pretenda quejarse porque no había dado su autorización. Otra cosa muy diferente es la difusión masiva de imágenes de una persona en particular con la intención de generarle un hostigamiento. ¿Okay? Bueno, ahí ya tenemos un daño, ahí la persona ya se siente hostigada. Bien. Y por supuesto, cuestiones que tengan que ver con interés científico, cultural o educacional. Pensemos de pronto quizás en registros fílmicos, cuestiones por el estilo. Bien, siempre tratando de evitar daños que resulten innecesarios. Bien, hablando de lo cual, vamos a citar un poco de jurisprudencia al respecto. Quizás alguno de ustedes recuerde este caso. María Belén Rodríguez era una modelo argentina que había presentado un reclamo judicial a nivel nacional contra Yahoo y contra Google porque las búsquedas que se realizaban en estos motores de búsqueda mostraban imágenes de ella asociadas a páginas web pornográficas. Ahora, la excusa de Google y de Yahoo fue que ellos no hicieron realmente nada pensado y dirigido a difundir las imágenes de esta señora. Ellos setean un programa de una manera determinada como para que si alguien inserta un comando, el software responda buscando en Internet ese comando. Es algo automatizado. Bueno, los jueces entendieron que esta excusa no es válida porque ellos tienen los medios suficientes como para evitar que cierto tipo de contenido no aparezca automáticamente en las pantallas de los usuarios que están buscando algo en particular, y también para evitar con filtros, que pensemos también que esto era en el momento del fallo algo bastante generalizado, eh, filtros que impidan el acceso a personas que no deberían estar consumiendo ese tipo de contenido, bien, para protegerlos también. Entonces, tanto Google como Yahoo fueron condenados. Bien, si no hay ninguna consulta, vamos a pasar rápidamente a el derecho a la religión y culto. No, solamente te agrego una cosa. Justo cuando vos estabas explicando me acordaba del fallo de Balbín. Ah, bueno, muy bien. ¿Querés comentarlo? Sí, bueno, a ver, Balbín estaba en ese momento internado. El fotógrafo entra a la clínica, Perdón, saca, voy a hacer una aclaración antes de seguir. sí, Balbín era un político radical muy, muy conocido, nada, era una persona bastante pública, no quiero hacer ninguna comparación política a hoy en día, pero y ocupaba cargos públicos, ¿no? Era un político de carrera que estaba en el ejercicio de sus funciones. Bien, y estaba muy enfermo, ¿y qué pasó? entra el periodista, toma la foto, en la foto en un estado en el cual él no estaba, era fuera del contexto.
y en ese momento, al tomar la fotografía, después la publican. Cuando la publican, la esposa o sea, la viuda ya en ese momento, y la familia va contra la, ¿cómo es? Contra la empresa o contra la revista, y le ganan el juicio. Porque Exacto. consideraban de que en realidad no estaba, él ya era fuera de su cargo como, o sea, no representaba la figura, sino que era más bien una cuestión, dicha mal y pronto, morbosa, más que informativa. Bueno, esta cuestión morbosa que acaba de incorporar Silvina, muy bien la descripción del caso, veo que acá están afiladísimos con la jurisprudencia, así que lo vamos a incluir en el siguiente parcial. Nada, tranquilos. Efectivamente, estaban en una situación del ámbito privado. Que una persona sea pública no significa que toda su vida, todo el tiempo, es pública. Que una persona tenga la ventana abierta no significa que nos esté invitando a todos a mirar por ahí. Entonces, la idea es un poco esta misma. Las situaciones públicas son una cosa, pero las situaciones privadas deben ser respetadas. Especialmente generó, como vos bien decís, este morbo, eran imágenes sumamente desagradables. Eh, él estaba muy demacrado por la enfermedad que estaba atravesando y realmente fue muy ofensivo también para la familia. Entonces ahí podemos apreciar el daño. Una publicación generalizada a toda la comunidad, pensemos que era un momento en el que Sí, un momento íntimo, en realidad, de la familia. sí, un momento en el que se consumía mucha prensa impresa. Entonces, era verdaderamente escandaloso para el mundo y por supuesto también para la familia y muchas personas del Partido Radical se sintieron muy ofendidas en ese momento por esto. Así que es un muy buen ejemplo, es un muy buen ejemplo. Lo vamos a incluir para el próximo curso. Así que muchas gracias, Silvia. Pero bien, continuando entonces. Hablemos un momento del derecho al culto y a la religión. Esto también es algo muy constitutivo de la privacidad como concepto, como bien jurídico, porque pensemos que hasta suena invasivo preguntarle a una persona qué religión profesa o hasta dónde llegan sus creencias sobre tales o cuales cuestiones. Más que nada porque vivimos una historia de persecuciones religiosas de toda índole. Entonces, ¿hay una esfera que proteger? Sí. Ahora, ¿qué es una religión? ¿Qué es un culto? ¿Y todo culto debería estar protegido? Esto es lo que vamos a tratar de responder brevemente ahora. Una religión es un conjunto de creencias o dogmas. Recordemos que dogmas son verdades totales y absolutas sobre las que no cabe discusión dentro de una teoría o paradigma de pensamiento. Acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente oraciones o sacrificios, para darle culto. La libertad religiosa es el derecho a pertenecer a una de estas religiones, y es una de las facetas de la libertad de conciencia y de pensamiento. Culto, en cambio, es el conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas con que se tributa homenaje. Nosotros rendimos culto a la bandera. La bandera no es un dios. Creo que vamos a estar todos de acuerdo en que no es un dios la bandera. Sin embargo, le rendimos culto. ¿Okay? Y esta es quizás la diferencia que nos va a ayudar a entender que la religión, es decir, lo que yo creo, y el culto, es decir, lo que yo hago como una demostración de lo que creo, están equiparados. Uno es la fase interna y el otro quizás es la fase externa del mismo concepto y por supuesto del mismo bien jurídico protegido en este caso. Bien, la libertad de culto, ya lo sabemos, implica poder participar públicamente de cualquier religión que yo quiera en cualquier momento. Ahora,
Respecto a la protección internacional, como se podrán imaginar, hemos tenido guerras interminablemente e incansablemente por estos temas. Algunos dirán que las estamos teniendo ahora, incluso. Así que el tema de la libertad religiosa a nivel internacional, si lo queremos hablar a nivel global, diría que es, podrían llamarme hipócrita por tratar de enseñar algo que evidentemente es muy difícil ver en la sociedad. Pero recordemos, por favor, que el derecho implica la decisión de la sociedad de proteger un bien jurídico y de preservarlo. Entonces, que nosotros veamos que la realidad internacional es un desastre, hay guerras, hay matanzas, hay persecuciones religiosas, no significa que todos estos derechos no estén vigentes. Significa que quizás deberíamos traccionar un poco más la manera de llevarlos al ejercicio. O, como decían los romanos, jurisdicción, decir el derecho. Ok, de hecha la aclaración, vamos a hablar no solamente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino del Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales. Este es el otro de los pactos de Nueva York de la década de los 70. Recordarán que este, a diferencia del anterior, estaba apoyado principalmente por el bloque soviético y los países que eran estratégicamente aliados de este bloque. De hecho, hasta el día de hoy, si no me equivoco, son alrededor de 15 países en el mundo nada más que no han suscrito este pacto, uno de ellos siendo Estados Unidos y, por supuesto, Rusia, sin suscribir el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Ahora bien, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, seguimos con Declaración, Convenio de los Derechos del Niño, Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación, fundada. Y tenemos pactos civiles, Pacto de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 18 y la Convención Americana en su artículo 12, que comparten exactamente el mismo texto. Nos interesa especialmente en este punto la sanción internacional que recibe el delito de genocidio. Este crimen de guerra es uno de los pocos delitos internacionales que existen, es decir, pueden ser perseguidos por cualquier país, de Naciones Unidas al menos. Está contemplado y es uno de los 4 delitos que prevé el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que tiene su propio sistema y que, como ustedes recordarán, no persigue estados y su responsabilidad, sino que persigue específicamente personas. Ahora, por ejemplo, la Corte Penal Internacional ha librado órdenes de arresto contra el premier israelí Benjamin Netanyahu y, por supuesto, contra la cúpula de la organización política terrorista Hamas. Así que esos son ejemplos bastante concretos, reales y del mes pasado sobre la influencia que puede llegar a tener este aspecto también que hace a la protección no solamente del culto, sino de ya llevado a un extremo que la persecución del culto afecta la cuestión de derechos tan fundamentales o éticos como la libertad de locomoción o la propia vida. ¿Bien? Así que, a raíz de todos los horrores de la Segunda Guerra Mundial, creamos una convención en el ámbito de Naciones Unidas para la prevención y sanción del delito de genocidio. Es uno de los 6 convenios, núcleo del ámbito de Naciones Unidas, y nos lo define como cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Cualquier conducta que tenga como objetivo una destrucción sistematizada, planificada, que tenga el objetivo de barrer
a un grupo de personas que se van a identificar por alguna característica, ya no solamente hablamos de la cuestión religiosa, puede ser un pensamiento político, puede ser una cuestión étnica, lo que sea, vamos a estar hablando de genocidio. Bien, todos estos textos que hemos mencionado recién, todos estos organismos internacionales, consideran que la libertad de culto y de religión incluyen tanto el pensamiento, la conciencia o la propia religión que se designe, están protegiendo las manifestaciones, las prácticas y el cambio de una religión. Si yo pertenezco a una religión y quisiera pertenecer a otra, más allá de lo que pueda pensar la comunidad religiosa que se está dejando o la que se está recibiendo, bueno, debemos también ser previsores respecto de que siempre, otra vez, debe haber un daño apreciable. ¿Bien? Y a todo esto, ¿qué tiene que hacer el Estado? Bueno, nuevamente, obrar dentro de la ley y no discriminar por ningún motivo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, nosotros tenemos dentro de la esfera del Ministerio de Exteriores también las facultades de culto. Es decir, la inscripción de los distintos cultos y religiones que existen, donde se piden algunos datos y una vez que quedan registrados, deben gozar de la protección del Estado. Bien, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Hay menciones especiales en algunos convenios, no en todos lamentablemente, sobre lo que hace a el culto de los pueblos originarios. Y esto es especialmente relevante porque a veces, perdón, creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto, te pido si lo podés cerrar, no sé bien quién es porque estoy presentando. Ok. Bien, como les iba diciendo, los pueblos originales tradicionalmente, especialmente en el caso interamericano, ya estamos hablando puntualmente solo del caso interamericano, em, tienen un vínculo muy especial, muy cercano y muy fuerte con el lugar donde las personas nacen, crecen y viven. Pensemos que quizás muchos de ustedes vienen de otra provincia, de otro lugar, de otro país, pero para una persona de un pueblo originario, en muchos casos, por supuesto, no en todos, pero en muchos casos, dejar un lugar implica dejar una parte de su culto, de sus prácticas religiosas tradicionales. Podemos pensar, por ejemplo, en el caso de la masacre de Moiguana contra Surinam, que no se exterminó a todos los pueblos originarios que estaban en una zona donde el Estado intervino militarmente durante una larga y sangrienta dictadura que tuvo el país. Estamos hablando de personas que fueron obligadas a correr en nuestro continente sudamericano del lugar donde tenían todas sus ataduras culturales, incluidas por supuesto las religiosas. Al echarlos del lugar a los tiros, por cierto, también se los despojó de una parte fundamental de sus rituales de muerte, por el tipo particular de creencias que estas personas tienen respecto de lo que sucede con sus espíritus cuando abandonan este plano, para ponerlo en esos términos. Y la Corte Interamericana, acá viene la parte que nos interesa a nosotros, tuvo en cuenta todas estas cuestiones al momento de fallar y al momento de establecer cuál era la responsabilidad del Estado. Bien. Ahora, volviendo un poco a las normas en particular que protegen estos derechos. Tenemos el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo. Recuerden que la OIT emite convenios
manteniendo números, y estos convenios son como pequeños acuerdos que se supone que todos los países miembros de la OIT deberían respetar, bien regulados especialmente para cuestiones del trabajo. La Convención sobre la Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico, Artístico de las Naciones Americanas. Esto también es en el ámbito de Naciones Unidas. Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza. O sea, pensemos que siendo esto una cuestión tan propiamente social y cultural, la protección debería ser transversal a todos los ámbitos de la sociabilidad donde este bien jurídico resulta presente. De otra manera, no sería efectiva. Tenemos también la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas. Convenciones sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales. Hay una de las comisiones de Naciones Unidas que trataba puntualmente el tema de la descolonización. Actualmente esa comisión ya no existe, pero sí existe una que se ocupa particularmente, la de Derecho Internacional, que se ocupa puntualmente del retorno de los bienes culturales a su lugar de origen. Como ustedes bien saben, hubo una época en la que distintos países llegaban a un territorio y se creían con el derecho de realmente saquearlo. Ahora, por supuesto que no podemos hacer esta valorización de lo sucedido siglos atrás con los valores de hoy. No es a eso a lo que apunto. Los valores, los bienes que tienen valores culturales son deudas pendientes que continúan presentes. Si yo me robé un ídolo de oro, yo, Estado, me robé un ídolo de oro de una pirámide maya hace 100 años, yo atenté contra el culto maya, atenté contra la cultura maya, y hasta el día de hoy, y hasta que eso no regrese al lugar donde culturalmente debería estar, esto continúa de esta manera, y el derecho continúa siendo violado. Es una especie de delito continuado. Ahora bien, vamos a nuevamente hablar sobre cuáles son los aspectos que son comunes en toda esta normativa que acabamos de analizar. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado que van a resultar justamente de ello? Por un lado, incluimos en lo que es la protección de la religión y el culto, el derecho a la identidad cultural. Estamos hablando de dentro del ámbito privado, pero también el ámbito privado en relación a la interacción social. Porque si bien una persona puede profesar su religión sola en su casa o en su lugar de culto preferido, también esa persona debe poder gozar de que su cultura no sea objeto de ataques, de restricciones o cualquier tipo de impedimento a que pueda profesarla de manera pacífica. ¿Bien? Y principalmente lo que va a estar a cargo del Estado en estos casos va a ser la protección, promoción de la identidad, es decir, reconocer, por ejemplo, Bolivia, antes se llamaba solamente Bolivia, ahora pasa, ahora no, hace unos años atrás, pasó a llamarse el Estado plurinacional de Bolivia. Y en las Naciones Unidas y en todos los ámbitos formales, uno debe referirse de esa manera. Entonces, eso es un intento de promoción de la identidad, reconocer que el otro al menos existe. Bien, no discriminación y respeto, restitución, acá hablamos de los bienes de la cultura, y, por supuesto, persecución del tráfico de estos bienes culturales. Ahora veamos un poco lo que hace a la protección nacional. Como siempre, las bases de todo esto están en la Constitución Nacional, que por un lado nos habla de que el gobierno sostiene un culto, algo que es netamente anecdótico, si se quiere,
entendemos hoy en día que el Estado sostenga un culto significa que no va a atentar contra ese culto, bien, es una forma especial de protección, si se quiere. Pero en el fondo el Estado no tiene una religión, el Estado es una entidad de existencia ideal, no podemos tocar al Estado o ir a golpearle la puerta. Quizás con mayor atino la protección del artículo 14 resulta más interesante. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme las leyes reglamenten su ejercicio. Recordemos nuevamente que no existen los derechos absolutos. Si mi religión es matar personas, como ustedes podrán imaginarse, y esto también es un chiste de los Simpsons, no se puede. Bien, estamos cometiendo una conducta ilegal. ¿Por qué? Porque es un ejercicio ilegal de un derecho contemplado constitucionalmente. Bien. Ahora, sí tenemos algunos requisitos que existían antes. Por ejemplo, se pedía que el presidente de la nación sea del culto católico, algo que con la reforma de 1994 se modificó. También un poco en un simbolismo del Estado de retirar estas cuestiones que le dan cierta primacía a un culto sobre los demás, tener una postura más abierta que respete más también la privacidad de la persona que por más que sea una persona de vida pública pueda procesar el culto que prefiere. Por otro lado, el artículo 146 del Código Civil y Comercial considera a la Iglesia como una persona jurídica de carácter público. De carácter público como el Estado provincial, como el Estado nacional y demás. Tiene la condición la Iglesia Católica de ser una persona jurídica de existencia necesaria. Esto quiere decir que nosotros no vamos a discutir nunca la existencia ideal, es decir, la personería jurídica y los derechos que ello confiere a la Iglesia Católica. Esto también por una cuestión más bien tradicional. Pensemos que estos primeros artículos vienen de 1853, donde era absolutamente impensable todavía que una nación de personas con distintas religiones puedan convivir medianamente en paz. Ahora bien, pensemos un momento en cuál es el nexo polémico, por supuesto, que existe entre la Iglesia Católica y el Estado. Bueno, la Iglesia como funciones, podríamos debatir este concepto, porque si fueran sus funciones uno podría ir y reclamárselas, lo cual no siempre es tan así. Bien, más bien lo que pretende nuestra legislación es que la representación moral que representa la Iglesia Católica para todas las personas de este culto, que sí es verdad, son mayoría, o somos mayoría, quizás deba decir, en la Argentina, no significa de ninguna manera, ante todo, la negación de los otros cultos. Pero dado este carácter tan especial y larga trayectoria que ha tenido la Iglesia con el Estado argentino, vamos a considerar ciertos aspectos que tradicionalmente se le han otorgado. Proponer, ejecutar políticas y programas para la aplicación de acuerdos entre la Argentina y la Santa Sede. Recordemos que el Vaticano es un país reconocido internacionalmente, himno, bandera, ejército, todo. Bien, la Iglesia Católica se supone que actúa como nexo de colaboración y cooperación estratégica con el Vaticano. La Iglesia Católica Argentina estamos hablando, por supuesto, ¿no? Proponer proyectos de presupuesto anual e invertir en su ejecución, otorgamiento y pago de beneficios. Esto siempre y cuando la Iglesia Católica resulte beneficiaria de algún plan de asistencia social que el Estado haya elaborado. Quizás más importante es el tema de los registros que lleva la Iglesia Católica de las personas, por ejemplo, que son bautizadas, o las partidas de nacimiento, especialmente en lugares bastante remotos del país,
donde quizás no hay un registro civil, pero sí hay una capilla donde el sacerdote está anotando a las personas que han sido bautizadas. Esto especialmente si alguno ha tenido que hacer quizás alguna ciudadanía europea o de algún país con ius sanguinis, puede considerarse como documento plenamente válido que atestigua el nacimiento de una persona, una partida de la iglesia correspondiente donde la persona haya nacido y sido inscrito ahí. Bien. Ahora bien, debe también, respecto a este trato especial que tiene, hacerse cargo de cuestiones como tramitar ingresos de clérigos religiosos a la Argentina, intervenir en trámites de peticiones ante los poderes públicos y puede otorgar credenciales y diligenciar pasaportes de cardenales u otros obispos y legalizar firmas de autoridades. Esto conforme esté autorizado por las disposiciones locales y para cada caso. No es que puede ir a pedido, no es que la iglesia va a imprimir un pasaporte, va a solicitar, nada más. Bien, ok. Existe también, por supuesto, lo que antiguamente se llamaban cultos disidentes. Podemos pensar ahora con una visión un poco más amplia. ¿Qué pasa entonces con las otras religiones que están debidamente inscritas y demás? ¿Tienen alguna función? Sí. También tienen que analizar y tramitar las solicitudes de reconocimiento de inscripción en el registro correspondiente. Esto, como les decía, está en el Ministerio de Exteriores. ¿Bien? Es Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Observar el cumplimiento de la normativa vigente respecto de los trámites. Si bien los requisitos que existen hoy para registrar un culto son bastante pocos, porque prima esto de que los requisitos no podrían ser un impedimento de que alguien quiera registrar un culto determinado, porque si no estaremos violando la libertad de que las personas puedan ejercer la religión que se les ocurra. Son bastante pocos, pero hay que hacerlos, hay que llevarlos adelante y hay que cumplirlos. Por supuesto, llevar registros, extender actas cuando les sean solicitados, centralizar cualquier tipo de gestión ante las autoridades públicas, siempre que tuvieran un conocimiento o posición privilegiado que pueda permitir y ayudar a lo que estén haciendo las autoridades, que justifique su intervención. Por supuesto, también asistir en lo que es la tramitación de permanencia, prórrogas o permisos de paso o de estadía de sus ministros o dirigentes religiosos. Y pueden también, a través de sistemas determinados, legalizar la firma de documentos emanados de autoridades. Bien, pero esto, les repito, no es lo común, no diría que sucede a menudo y la legalización de firmas sigue siendo algo que se realiza por otros medios. Bien, como estamos medio cortos de tiempo, no nos vamos a detener mucho en estos fallos porque me interesa más que hablemos bien de la libertad de expresión. Solamente para hacer un resumen bastante brevísimo, pensemos en un caso bastante interesante sobre libertad de culto, porque salió mal para la persona que lo interpretó, que lo intentó, perdón, ante las autoridades. Tiene que ver con cuando existía el servicio militar obligatorio en Argentina. Por favor, avísenme si ya conocen este caso, así no lo repito, pero calculo que alguno quizás no lo recuerda. Cuando estaba el servicio militar obligatorio en Argentina, más conocido como la colimba, una persona que había sido reclutada para justamente completar el entrenamiento militar, alegó que por ser católica no estaba de acuerdo con en la utilización de armas o el entrenamiento para matar personas, entonces que debía ser exceptuado de la obligación de asistir a el entrenamiento militar obligatorio. Bueno, las autoridades lo que entendieron es que la religión católica no prohíbe en ningún momento específico
el entrenamiento para las armas. De hecho, la Guardia Suiza tiene armas, y son los guardianes del Papa y la autoridad de policía en el Vaticano. Entonces, medio que como por ese lado cayó bastante el argumento. Sin embargo, sí tuvo muy buena recepción respecto de que no quería hacer utilización o entrenamiento de armas de fuego porque le parecía una práctica violenta que atentaba contra sus principios morales y religiosos. Bueno, perfecto. Entonces, como estos derechos deben ser manejados según las autoridades los reglamentan, la persona terminó siendo convocada para realizar el servicio militar obligatorio, pero los entrenamientos que tenían que ver con uso de armas y tácticas militares los esquivó y se lo puso a hacer otro tipo de tareas. Pero el servicio militar obligatorio lo hizo en la misma condición que el resto de los varones de su edad. Bien, hablemos ahora un poquito de la libertad de expresión. Acá ya estamos con quizás el ámbito más polémico que vamos a ver en la clase de hoy. Polémico porque tiene una contracara. ¿Cuál es la contracara de la libertad de expresión? La contracara, la censura. La censura. Ok, esa sería una forma quizás de limitarla. Pero como concepto, si decimos que la libertad de expresión protege, el bien jurídico protegido es justamente la capacidad de las personas de manifestar y compartir sus ideas y visiones. La contracara a recibir la información, a eso te referís. A ver, justifique, doctor. Y claro, me parece el derecho de libertad de expresión no solamente es a expresar, sino como sociedad a recibir información e información fidedigna. Porque si quien expresa, si quien expresa determinada información, con quizás, se me ocurre ahora, intereses espurios, o independientemente de sus intereses, la sociedad no recibe información fidedigna, correcta, me parece que se está vulnerando también ese derecho. Qué sé yo, por ahí la libertad de expresión en su momento estaba más vinculado con no sé, la imprenta de Gutenberg y poder imprimir diarios y panfletos, pero no, creo que tiene un concepto más amplio, que se fue ampliando. Existe, como muy bien decís, lo que se llama libertad de imprenta. Es la posibilidad de poder difundir a través de los medios de comunicación que existen las ideas propias. Bien, poder publicar un libro, eso no significa que tiene que venir una editorial a publicarme cualquier cosa que yo escriba. Bien, pero significa que tengo que tener la posibilidad de hacerlo sin que el Estado, que recuerden que es nuestro núcleo en temas de derechos humanos, nosotros solo vamos a tener frente a nosotros al Estado. ¿Okay? Solamente vamos a poder actuar contra el Estado y contra lo que el Estado hizo o no hizo. Cuando hablamos de libertad de expresión, yo quizás no me expresé bien. Cuando me refería a contracara, aunque me encantaron los ejemplos que se dieron, me refiero más bien a si cualquier cosa que yo diga va a tener que ser abarcada y protegida por este derecho. Claramente, creo que vamos a estar todos de acuerdo en que no. Que hay un punto donde ya no es que yo estoy diciendo lo que me parece, sino que estoy haciendo otra cosa que normalmente se conoce con el nombre de discurso de odio. El límite entre la libertad de expresión y el discurso de odio es muy terriblemente difícil y complicado de establecer. Pensemos en que algunas guías que teníamos antes, como hablar de la teoría de la real malicia, para la publicación de imágenes, como en el caso de Balbín, por ejemplo. Esto nos decía que, bueno, si el periodista tuvo la intención de hacer un daño deliberadamente y todo el accionar iba conducido solamente a hacer un daño y no a informar, ni a divulgar una idea, ni a nada, solamente a dañar a una persona a través de
la publicación de una imagen, un relato, lo que sea. Entonces vamos a estar en un terreno que no puede estar protegido por el Estado y no puede estar protegido por los derechos humanos tampoco. Es otra cosa, pero libertad de expresión no es. Pensemos un poco que Eh, una persona... Sí, no es la libertad de expresión no es un derecho que choca mucho con el derecho a la intimidad y la libertad de prensa. bueno, podría parecer en un primer momento, Como que es porque, muy fino el límite entre uno y el otro. bueno, recordemos que cuando veíamos el concepto de intimidad, hablábamos de aquellas cosas que el resto no puede conocer sin mi consentimiento. Es decir, se necesita un acto positivo, público, para que una persona comparta su intimidad sin que nosotros violemos su derecho a la intimidad. Cualquier intervención que hagamos que no cuente con el consentimiento de esta persona para acceder a esa información, a esa imagen, a ese pensamiento que la persona está teniendo, lo que sea, va a ser una violación a su intimidad. Todos estos son aspectos internos, ¿bien? Y quizás por eso es tan difícil regularlos y regirlos, porque una persona, por más que tenga el pensamiento más lo que sea, discriminador, racista, xenófobo, supremacista racial, lo que ustedes quieran, si solamente lo piensa, es parte de su intimidad. Hasta cierto punto va a ser parte de su privacidad también. Entonces, ahora, si esa persona empieza a decir que los que profesan cierta religión o que vienen de cierto lugar o lo que sea, deberíamos echarlos, o que las personas que tienen determinada capacidad o determinada condición son mejores o peores, bueno, ahí comenzamos a adentrarnos en terrenos que son un poco más profundos, que requieren un análisis ya con otros ojos quizás, porque en principio podríamos sospechar que tiene la potencialidad de dañar estas esferas. Eh, Pensemos un momento en lo fácil que resulta hoy para cualquier persona quizás truchar, vamos a decir, alterar digitalmente ciertas imágenes para que parezcan pertenecientes a otra persona y deliberadamente difundirlas. Es algo que pueden hacer prácticamente gratis cualquier persona con acceso a Internet, solamente sabiendo algunos comandos y algunos lugares, utilizando inteligencia artificial o cualquier tipo de software que le facilite el camino. Es grave, es verdaderamente grave, pero repito, que suceda. Recordemos que el crimen para Max Weber, por ejemplo, era un hecho normal. No porque lo normal sea delinquir, sino porque estaba presente en todos los momentos de la historia, en todas las sociedades humanas. ¿Bien? Existe, y lo que nosotros vamos a intentar con la legislación, especialmente a nivel internacional, es que al menos no esté institucionalizado, que no pueda ser un arma de la que goce el Estado. Y que cuando el Estado no actúa, por ejemplo, confundiendo discurso de odio con libertad de expresión, entonces también deberemos los ciudadanos intervenir y utilizar los medios que están a nuestra disposición. Esa es la base del sistema. Sin eso, no funciona. Ahora bien, continuando entonces, pensemos un momento en cómo, cómo nos afecta, primero en un nivel quizás un poquito más individual. Bien, eh, la libertad de expresión le permite a las personas comunicar quiénes son realmente o comunicar de alguna manera una identidad. Y esto es una parte constitutiva de la dignidad de cada uno, porque nos permite identificar a una persona con lo que es, con su aspecto más personal e íntimo.
No significa que todas las declaraciones y que todas las cosas vayan a ser necesariamente una divulgación filosófica, pero sí significa que debemos proteger esta posibilidad de que una persona pueda compartir sus ideas de sí mismo, de los demás, sus visiones del mundo, de la ciencia, y en el fondo el beneficio que esto reporta para la sociedad también. Porque es así como tenemos nuestros sistemas de educación, por ejemplo, y tenemos también nuestros sistemas de difusión tecnológica, nuestros museos, todo lo que compone nuestra civilización. Ahora, pensemos un poquito en el Estado. ¿Qué tiene que hacer el Estado frente a este individuo que, un autor que personalmente me gusta mucho, Rainer Frost, nos habla de que el Estado en el fondo termina siendo un reflejo de los habitantes que lo dirigen, que lo habitan, y que son estos habitantes quienes ejercen algo llamado el derecho a la justificación, es decir, la capacidad de exigirle al Estado que justifique su accionar en las cosas que la propia sociedad que el Estado está regulando le ha permitido. Si no hay un motivo válido que justifique ese accionar del Estado, el Estado estaría actuando de manera ilegítima. Y ahí, muy probablemente, según Rainer Frost, vamos a tener una violación a derechos humanos. Justamente porque son este mínimo por debajo del cual el trato que está recibiendo una persona no es propio de una persona. Así que, a nivel nacional, la libertad de expresión es necesaria para que exista un buen gobierno y, consecuentemente, para el progreso económico y social. Y acá vamos a recordar un momento la diferencia que existe entre Estado y gobierno. El gobierno es temporal. La persona que está ejerciendo el poder y las facultades que contiene el Estado. El Estado es una institución de existencia ideal. Trasciende a las personas que lo componen. Argentina sigue siendo Argentina aunque la gobierne cualquiera. Ya ha pasado varias veces, diría mi padre, pero eh, la persona de él o la presidente no tiene nada que ver con el Estado argentino en sí mismo. Uno trasciende al otro. ¿Bien? Y para que podamos tener un buen gobierno y un gobierno transparente, nuestra sociedad, que está regida por un Estado que es democrático, ¿la democracia es un derecho humano contemplado en nuestro ordenamiento jurídico? Ya que estamos con el tema. Y en la Constitución dice que el Estado es republicano, ¿cómo es? Ahora no me sale. Representativo, republicano y federal. La forma Me de parece que gobierno. la forma de gobierno, me parece que implícitamente es democrático eso. ¿O no? Pero dice democrático. No, no. Por eso digo implícitamente, ¿no? La palabra democrático, en ese artículo no. ¿Es un derecho la democracia? Qué difícil decir que no. No, claro, obviamente sí, pero bueno, lo estoy buscando No, explícito. no, bueno, pero No se puede. qué acto de deshonestidad tan grande, la verdad. Eh, existe a nivel regional la Carta Democrática y existe también la protección democrática de organismos internacionales como la OEA, que pueden considerar que las prácticas que está llevando adelante un Estado no se corresponden con los principios de la democracia y que por ello deciden apartarlo. Bien, prohibir negociaciones, prohibir tratos bilaterales y demás. Pero en sí mismo parece que la democracia no es un derecho, sino es más bien una forma de ejercer el poder. Una forma de ejercer el poder justificada justamente en que son las personas quienes eligen a sus mandatarios, que son los que ocupan y ejercen el monopolio de la violencia que tiene el Estado. Sin embargo, tenemos que considerar también que es muy difícil que pueda existir libertad de expresión
en un Estado que es poco transparente, que no quiere que se sepan quizás las cosas que el periodismo de investigación podría llegar a divulgar. Entonces, y la expresión no solamente me refiero a un blog de noticias o a un diario, no, ni siquiera un mail. Pensemos en las expresiones artísticas, que muchas veces son tildadas de politizadas y quizás con mucha razón, pero prohibirlas o limitarlas definitivamente no es la mejor alternativa. Bien, así que veamos un poco la regulación que existe sobre libertad de expresión. Principalmente a nivel internacional tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que, bueno, tiene también conceptos bastante generales, donde nos habla de que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones, que las personas tienen derecho a expresar libremente lo que piensan, a no ser molestado ni por lo que se dice ni por lo que se calla. Eh, entonces, es realmente una protección interesante, general, pero nosotros vamos a estar más interesados quizás en otros aspectos que hacen, especialmente de manera más moderna, a la libertad de expresión. Yo para poder expresar mis ideas correctamente necesito que el resto de la gente pueda acceder a lo que yo estoy publicando, si desea hacerlo. Entonces, ¿existe realmente un derecho al acceso a la información? Y esto tiene dos aspectos. Uno, como les decía recién, que lo que yo pienso pueda publicarlo y el Estado no venga a limitar mis canales de comunicación con el resto de la sociedad y con el resto del mundo. Y por el otro lado, el deber del Estado de comunicar y no perseguir a las personas que exijan saber cierto tipo de informaciones. ¿Cuánto se gasta del erario público en salud pública, en caminos? ¿Cuánto costó una obra? Todo este tipo de cosas hacen a la democracia y hacen al acceso a la información y por ende también a la libertad de expresión, porque yo soy libre de consumir la información que considero relevante para mí, de poder acceder a las ideas, conceptos, teorías, revisiones y todo material que yo considere relevante para mí. Entonces, ¿dónde podemos decir que está reconocido? Y acá vamos a rememorizar un poquito lo que hablábamos recién. El acceso a la información está reconocido en la propia Constitución Nacional. Bien, más que nada tenemos que pensar en la adopción que hace nuestro país en su primer artículo de la forma representativa, republicana y federal. Esto significa que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Bien, la forma representativa. La republicana, como ya sabemos, nos habla de la división de poderes y la federal de un Estado nacional que convive con autonomías de estados provinciales. Ahora bien, nosotros no podemos exigir tampoco una forma de democracia directa, es decir, que cada cuestión que deba ser decidida yo pueda manifestar directamente mi opinión y que eso impacte en un voto positivo o negativo de cada una de las leyes, sino que todo este tipo de gestiones son encargadas a representantes de la sociedad. Bien. Ahora, pensemos también en una sección un poco más elaborada de la Constitución, que nos habla de la posibilidad de publicar las ideas por prensa sin censura previa. Existe actualmente en nuestro país un organismo de censura. Todos podrían alarmarse y decir, pero ¿cómo es posible que exista censura en Argentina en el año 2024? Existe, pero es una censura bastante limitada para cuestiones que puedan ser muy ofensivas a la moral pública o que deban cargar cierto tipo de restricciones porque utilizan un lenguaje violento. Si alguno leyó el libro Madame Bovary de Gustave Flaubert, ese libro estuvo prohibido en Argentina. Brevemente hablaba de una mujer que tenía una relación con dos hombres. Entonces,
resultaba escandaloso y fue prohibido. Hoy, el último caso muy escandaloso que sucedió fue años atrás cuando este organismo de censura del Estado Nacional prohibió la transmisión en el país de un capítulo de Los Simpsons donde se mencionaba que Juan Domingo Perón era un ejemplo de un chiste que hace uno de los personajes como un dictador sangriento, algo por el estilo. Eh, Ese fue el último caso así grande con renombre que recuerdo de este principio. Y tenemos que pensar también que una democracia sana necesita fundamentalmente de partidos políticos que puedan divulgar y comunicar sus ideas sin censura previa. Es decir, que en estos casos, si bien existen organismos de censura, deben estar especialmente limitados. Tenemos que pensar también en los derechos de consumidores y usuarios respecto de qué ofertas les llegan de cierto tipo de empresas, de que puedo comprar algo y después, pero pará, yo no puedo acceder a esta información, no puedo llegar a corroborar que lo que vos me estás vendiendo efectivamente es así. Entonces, diríamos que los estándares más fundamentales, los escaños más fundamentales de nuestra sociedad dependen en gran medida de que tengamos la posibilidad de expresarnos libremente y de solicitar la información libremente también. ¿Te puedo hacer una interrupción con respecto a la censura previa? ¿Qué pasa si Sí, el por Estado favor. toma conocimiento, por ejemplo, de que yo voy a expresarme con un discurso de odio? ¿El Estado tiene que esperar a que yo me exprese y después Bueno, castigarme, por así decirlo? ¿Qué bueno hace? me encanta la pregunta, me encanta la pregunta. Recordemos que como monopolio de la violencia, el derecho penal es última ratio. Sí. Es decir, esto lo van a escuchar bastante también. Última ratio, de hecho está en el caso Kimmel, en el texto del caso Kimmel. Última ratio es que es la última opción que tiene el Estado para actuar. En el caso Kimmel, se lo castiga a Kimmel como primera medida directamente. Bien, recordemos que Kimmel había escrito un libro donde hacía una investigación sobre los fallos de un juez que derivaron en el encubrimiento de una masacre que tuvo lugar en el año 76, si no me equivoco. Y bueno, el juez que dictó ese fallo se sintió muy ofendido porque ahora todo el mundo sabía que él había hecho ese tipo de cosas. Y con el retorno de la democracia, este señor juez decide actuar legalmente contra Kimmel y le gana, eso es lo más loco de todo, le gana y es condenado Kimmel a prisión, a 1 año de prisión por haber publicado sus investigaciones. A pesar de haber corroborado que él era un historiador y que tenían un carácter netamente de análisis histórico y no de ataque personal contra un sujeto que en ese momento era juez, sino que se metía no con si le gustaba tomar un vino o un gin o un whisky, sino con los fallos que esta persona dictó y la labor que tuvo en el ámbito de sus funciones públicas. Completamente diferente, eso no es algo privado. Entonces, más cuando estamos hablando de la muerte de varias personas. Pero bueno, no sé si esto más o menos venía con tu pregunta. La versión corta de la respuesta es, el Estado siempre interviene ex post facto, después de que el hecho ha sido cometido. Existe el famoso iter criminis, es decir, el camino hasta que conseguimos la materialización del delito. Y cuando el delito está en su fase de génesis, de concepción, es decir, yo estoy pensando que quiero matar a una persona, que quiero o que odio con todas mis fuerzas a determinado grupo de personas y me encantaría ponerles una bomba en este lugar donde se juntan y reventarlos a todos. Bueno, eh, en la medida en la que eso se quede en mi cabeza, no va a haber ningún problema. Veamos, y con esto conecto porque yo tengo que ir cerrando.
¿Cuáles son los límites que establece entonces nuestro propio ordenamiento? ¿Cuáles son las facultades que nos da? El artículo 14, como dijimos recién, nos habla de que todos los habitantes de la nación, o sea, no las personas que viven en Argentina, sino quienes están de paso por casualidad, haciendo una conexión, lo que sea, solamente por eso ya tienen el derecho de la libertad de expresión. Publicar sus ideas en la prensa privada, lo que sea, como utilizaban las palabras puntualmente de la Constitución. El artículo 32 nos habla que el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella jurisdicción federal. Es decir, no es válida la emisión por parte del Congreso de una ley en este sentido, que atente contra la libertad de expresión. Y la reforma constitucional del 94 agregó en el artículo 43 que no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. O sea, si una persona publica algo que consiguió legítimamente, una información que consiguió sin extorsionar, ni torturar, ni nada por el estilo a nadie, y no quiere revelar su fuente, el Estado no puede exigirle que la revele. Si es información altamente sensible, cuestiones de secreto de Estado, lo que sea, sucede algo muy interesante porque la persona que lo publica en el fondo no está cometiendo un delito, pero la persona que le dio esa información sí. Ahora bien, pensemos un momento en toda la regulación que hay en el derecho internacional. A nosotros lo que más nos interesa verdaderamente es lo que se resolvió justamente en el caso Kimmel y en el caso Fontevecchia, que tiene que ver con la protección de la libertad de pensamiento y de expresión. Bien, básicamente el artículo 13.1 y 13.2 nos hablan de lo más importante que se está protegiendo en la Convención Interamericana, al menos. Recordemos, esto es válido para todo el sistema interamericano, que ha reconocido la jurisdicción de la Corte, nada más. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística. Es decir, estamos protegiendo también las obras de arte. Yo no puedo decir, la verdad que no, esta obra no puede ser exhibida en estos museos. Y créanme que ha sucedido en Argentina en años recientes. A mí me tocó presenciar una obra que fue una muestra de un escultor, en realidad es un artista, casualmente era una escultura, que se llama Civilización Occidental y Cristiana, de Ferrari, un escultor italiano, que el gobernador que fue a inaugurar el Museo de Bellas Artes de la provincia de San Juan, consideró que la obra era ofensiva para la moral y pidió que la tapen. Y la obra fue tapada. Eso es censura. Yo le estoy privando a la gente de acceder a un bien de la cultura. Bien, si no me gusta, me voy a otro lado y miro otra cosa. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente, o sea, en el inciso 1, no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, hablamos de los derechos que hemos estado viendo anteriormente, o la protección de la seguridad nacional o el orden público o la salud o la moral públicas. O sea, cuando yo voy a divulgar en pleno uso de mi derecho de compartir mis ideas, pero lo que estoy diciendo es cuestiones que violan la intimidad o la privacidad, por eso las vimos primero, de alguien, cuestiones que atentan contra el culto de alguien, ya podemos ir pensando e ir dándonos cuenta de que efectivamente no estamos haciendo uso de libertad de expresión, sino que nos estamos adentrando, contrario sensu, en el discurso de odio. Bien, tampoco se puede restringir el derecho a expresión por vías de medios indirectos, tales como abusos de controles oficiales o particulares. Y sobre esto hay una jurisprudencia argentina de un diario que en la década del 50 era permanentemente sometido a allanamientos por parte de la policía.
en el Estado argentino estoy hablando, obviamente. Por supuesto que era un diario que no le gustaba el gobierno de turno, entonces se lo intervenía de manera permanente. Algo que, por supuesto, terminó en los tribunales. Bien, y esto abarca a todo, no solamente la restricción de la publicación o de aparecer en las radios o demás, sino también a cualquier otro medio que pueda impedir la comunicación o la circulación de ideas u opiniones. Bien, en este caso era a través de allanamientos que impedían que el diario imprimiera sus ideas o lo que quisiera o tuviera en gana en las medidas de sus posibilidades de divulgar. Bien, los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. Bien, y estará prohibida por ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso. Este último inciso es el que nos define cabalmente y a nivel internacional, pero que puede ser citado en nuestro propio derecho, lo que es el discurso de odio. Bien, hay una enumeración excesiva, considero, de los motivos por los cuales se puede odiar a una persona por pertenecer a cualquier tipo de grupo que se menciona acá, pero lo importante es la intención y la incitación, la convocación al resto a que venga y actúe de esta manera en contra o a favor de actos que son violentos hacia ciertas personas. Bien, y ya para ir terminando, lo único que me resta decirles es una definición con la que me gustaría que se vayan, que tiene que ver con cómo entiende Vidal Campos, por ejemplo, la libertad de prensa, la libertad, perdón, de expresión, que nos habla de que este es un derecho civil que tiene la facultad de exteriorizar el pensamiento, siempre tan general, nuestro querido Vidal Campos, pero vamos con una definición un poco más por sus caracteres propios y vamos a entenderla como la facultad que tiene toda persona de expresarse a través de los medios de difusión, siendo condición sine qua non para el ejercicio de este derecho, la libertad de expresión. Bien, bueno, y solamente quiero terminar resaltando que la libertad de expresión y de pensamiento no solamente es fundamental para el pleno cumplimiento de los derechos humanos, sino que en los países de tradición democrática se ha vuelto una condición para la gobernabilidad democrática del Estado y que ya tiene una trascendencia no solamente de carácter individual, sino colectivo. Es quizás uno de los más claros ejemplos de los derechos económicos, sociales y culturales, en el sentido de que se vulnera no a una persona cuando hay un ataque a la libertad de expresión, sino a toda la sociedad que ya no puede nutrirse de lo que esta persona tiene para comunicar y compartir con el resto. Sea un político, pensemos en el caso de Navalny, que trató de difundir sus ideas y, correctas o incorrectas, terminó muerto en una prisión en Siberia. Quizás el caso más reciente y más alarmante de cómo la libertad de expresión, cuando es violada, termina en un ataque directo a la democracia, que es la forma en la que debería conducirse un país en el que así lo quieren sus habitantes. Y con esto, estimados, yo termino. Esta diapositiva está disponible para los que quieran ahondar un poquito más con algunos otros conceptos y definiciones. Está también la ficha técnica del caso Kimmel y del caso Fontevecchia, que generó mucha controversia, básicamente porque en una situación muy parecida a la de Kimmel, publicaron algo, el gobierno les hizo en ese momento el expresidente Menem, en el caso de Fontevecchia,
les dijo, esta es una cuestión privada porque sale mi hijo, era una foto. Nada, van a la corte condena a Fontevecchia, el sistema interamericano les dice, no, tienen que devolverle a Fontevecchia todo lo que le exigieron que pague en concepto de multa, tienen que indemnizarlo y aparte deben retrotraer todos los efectos de la sentencia que lo condenaba. A lo cual Fontevecchia agregó, y quiero que también borren todos los registros de jurisprudencia donde salga la sentencia que me terminó condenando. La Corte Suprema de la Nación Argentina dijo, no, eso no lo voy a hacer, y yo no tengo por qué obedecer a la Corte Interamericana en estos aspectos que no han sido objetos del litigio. Y se armó un problema gigantesco. ¿En qué terminó? Finalmente la Corte Suprema accedió a agregar una frase en los anales de jurisprudencia donde se decía que este caso donde había sido condenado el señor Fontevecchia en realidad había sido retrotraído por la Corte, pero eliminarse, como pretendía Fontevecchia, no se eliminó. Bien, con eso concluyo por O hoy. sea que no, Muchas o sea que una cosa, perdón, profesor, o sea que la Corte Suprema no acató el fallo de la Corte, simplemente hizo esa anotación. Eso, bueno, los libero a los que quieran partir, ya me excedí unos minutos, pero me quedo para compartir esta consulta. Bueno, ante todo, podríamos, el lío que se armó, esto fue en 2017. Correcto. El lío que se armó en ese momento fue gigantesco porque muchas personas nos preguntamos, bueno, entonces la Corte Suprema se cree con derecho a revisar aquello que le manda un tribunal internacional. O sea que la Corte va a cumplir en la medida en la que interprete que le corresponde cumplir lo que le venga de un fallo internacional. Esto no puede ser, porque en el Es un fondo retroceso. es terrible, está claro, tal cual, por decirlo menos. O sea que si la Corte Interamericana encuentra culpable al Estado argentino por el motivo que sea, el Estado argentino va a reconocer su responsabilidad solamente en la medida en la que la Corte más o menos esté de acuerdo. Y como a la Corte le parezca que tiene que estar de acuerdo. Bueno, se abrió mucho debate, no quedó nada concreto, se han presentado muchas quejas, pero los tribunales solamente se expresan a solicitud de parte. Y lo último que definió la Corte es que, por supuesto, la Corte Interamericana, cuando le estaba dando seguimiento al cumplimiento de la sentencia y se encontró con esta situación, Fontevecchia reclama y la Corte Interamericana responde. ¿Qué responde? Diciendo, ustedes reconocieron al firmar la Convención Interamericana, artículo 1.1 y 1.2, que aceptaban mi interpretación como último jurisdicto, como último ente capaz de decir el derecho sobre esta convención. Y yo interpreto que ustedes están en una violación. Así que ustedes se han comprometido a cumplir con esto, tienen que cumplirlo. ¿Por qué? Porque el derecho internacional se fundamenta en el principio de pacta sunt servanda, es decir, los pactos son para cumplirse. Si el Estado argentino públicamente dice, yo voy a cumplir esto, y después no lo hace, y esto queda anotado, primero que es una vergüenza terrible, y segundo que está dando la señal al resto de los estados de que no soy una persona muy confiable. Digo algo, después viene una corte, me ordena que lo cumpla, no lo hago. Y en tercer lugar, y quizás el más importante de todos, ¿qué mensaje le está dando a los ciudadanos? Claro, eso te iba a decir, porque Que quizás cumple depende de la circunstancia. Claro, cumplo cuando yo me conviene. lo poco que veo, digamos, en este primer año en la facultad y sobre todo en esta materia, es que la Corte Suprema es un organismo bastante político y sus fallos como que buscan alguna trascendencia o algún cambio. Un claro ejemplo fue Efmedian, Sofovich, ¿no? Pero en este caso
desde mi ignorancia, quizás es algo, no lo sé, no es retórica, pero quizás hay algo más, algún mensaje que quiera dar hacia adentro, hacia los tribunales, o algo de ese tipo, porque si no, como que es muy reciente y no tiene mucho sentido para mí no acatar ese fallo. O sea, insistir, o sea, viene el fallo y no acatarlo y solamente hacer esa anotación que decís vos. Pues yo algo leí antes de esta clase, pero poquito, y me quedó haciendo ruido y estaba esperando que toquemos ese tema como para, no sé, por ahí había algo más. Algún otro motivo, digo yo, de la Corte Suprema. Bueno, si lo había, al menos fueron tan inteligentes como para no manifestarlo No, correcto, correcto. en el fallo. Lo que dice el fallo es que básicamente en ningún momento el señor Fontevecchia había pedido que se remueva este fallo de los registros de jurisprudencia, que es algo que afecta al libre acceso a la información del resto de los habitantes, especialmente de los estudiantes de Derecho, que no van a poder acceder a un fallo judicial que existió y que esta persona quiere que simplemente desaparezca. Que en ningún momento el Estado argentino se había comprometido a borrar de sus registros de jurisprudencia este tipo de cuestiones. Entonces, que era un fallo que iba mucho más allá de lo que se había peticionado. Ese era el argumento, ¿no? Lo que le Sí. dice la Corte es: yo debo velar por el estricto cumplimiento por parte de los estados de los compromisos que han asumido a través de la Convención Interamericana. Si ustedes se comprometieron a esto, se comprometieron también a que yo, Corte Interamericana, artículo 1.1 y 1.2, por eso siempre los fallos dicen que se ha violado, como por ejemplo en el caso Fontevecchia, el artículo 13, libertad de expresión, en relación al artículo 1.1 y 1.2. ¿Qué te Sí, dicen que en 1.1? todos los fallos de la Corte siempre es recurrente que haga referencia al uno porque la obligación de cumplir, digamos. Porque todos los artículos que se violan en relación a que vos, Estado, dijiste que no lo ibas a violar. Artículo Correcto. 1.1 y 1.2. Entonces, ese es el pecado original, si se quiere, como hay un par de autores que le dan ese nombre tan dramático, pero la idea es esa. No nos había pasado que se discutiera de esta manera la capacidad que tiene la Corte respecto de reinterpretar lo que viene de un organismo internacional. Es algo muy llamativo. Afortunadamente no volvió a suceder y estaba sobre una cuestión bastante pequeña. Y ese es el gran miedo. Bueno, lo hicieron sobre algo tan pequeño como es que figure o no figure eh, eh, el registro de este caso original. ¿Fue realmente algo así? ¿O fue un experimento como para probar a ver un poco más si fijo el precedente, ya puedo volver a hacerlo? Bueno, eso sería muy difícil, porque en Argentina la jurisprudencia, a diferencia de los sistemas anglosajones, no genera derechos y no establece derechos tampoco. Entonces, la verdad es que las consecuencias de ese fallo solamente deberían afectar al señor Fontevecchia. Esa fue la intención, al menos. Quedó todo bastante en el aire, con mucho debate. En ese momento estaba el juez Lorenzetti, que llevaba adelante, digamos, un pensamiento político que muchos calificarían como contrario al gobierno de turno. ¿Podría haberse trasladado esto a un escándalo para tratar de debilitar al gobierno? La verdad es que en este caso puntual yo no lo diría de ese modo, pero definitivamente la Corte Suprema tiene el poder como para ello, sin lugar a dudas. Por eso Igual, es perdóname, no eran todos los que habían fallado de esta forma. Yo no me acuerdo muy bien, pero me parece de que no eran, o sea, que todos los jueces no habían, de la Corte no habían fallado en no publicarlo, en sacarlo, perdón, de los registros. sí, lo que pasa es que
en el fondo, el fallo venía por otro lado. El fallo, lo que establece la Corte es que se debe retrotraer todo en lo que son las medidas de reparación y no repetición. Se debe retrotraer todo al estado previo a ese primer fallo, que si no me equivoco es del año 2000, y esto se vino a solucionar en el 2017, fue Fontevecchia, 2017-2018. Bueno, nada, promedio 20 años es lo que demora un caso desde que tiene su primera resolución hasta que llega a la Corte Interamericana. Entonces pensemos también todo el tiempo que había pasado y todas las situaciones que, por no haber respetado en primera instancia el derecho del señor Fontevecchia, después esa violación se fue agrandando y profundizando hasta que llega, y por supuesto pasaron todos los partidos políticos en el gobierno que no podamos imaginarnos en ese lapso de tiempo también. Lo cierto es que no había un precedente de la Corte cuestionando, porque lo que hizo la Corte Suprema de Justicia en ese momento fue cuestionar la habilidad que tiene el Tribunal Internacional para imponerle que reaccione de cierta manera. Es más, la composición de la Corte en ese momento no era la misma que la de la Corte que había emitido el fallo de Fontevecchia. Pero fue raro, definitivamente fue raro, se hicieron muchas conferencias al respecto, y me parece que la respuesta en general de la doctrina venía encaminada en este sentido, en que es una locura lo que están planteando. ¿Cómo que ustedes van a revisar lo que el propio Estado ya dijo, que el último intérprete de esto es la Corte Interamericana? Y bueno, nada, y hay que hacerle caso. Si nos gusta, perfecto. Si no nos gusta, afortunadamente, insisto en que esta era una cuestión bastante poco trascendental, y que la Corte Suprema, más o menos, siguió el principio de neminem ledere, es decir, no debe existir un daño, no se debe dañar a las personas a través de las instituciones del Estado. El Estado argentino emite un fallo a través del Poder Judicial, está generándole un daño a una persona que debe responder a través de lo que diga la Corte Interamericana, que va a responder, porque eso es lo que se pactó. Si no, retírate del pacto. No te queda otra alternativa. Pero no podés seguir formando parte del sistema interamericano si vos vas a venir a decir lo que podés y lo que no podés hacer. O, dicho de otra manera, hubieras interpuesto, como ya se hicieron en otras oportunidades, una reserva. ¿Por qué no hay causas sobre derecho a la propiedad en la Corte Interamericana que hayan protegido a las personas que perdieron los ahorros de toda su vida con el corralito argentino? ¿Por qué no los hay? Porque respecto del artículo que contempla la intangibilidad de los fondos depositados en los bancos y el derecho a la propiedad en el fondo, Argentina puso una reserva diciendo que el país reconoce y respeta el derecho a la propiedad privada, en tanto y en cuanto no vaya en contra de las políticas económicas establecidas por el propio Estado. Es medio polémico eso, porque va un poco en contra del fin del tratado, bueno, del artículo del tratado. Es polémico. Sí, sí. Es polémico. Pero cada vez, y créanme que hay miles de intentos que se han hecho, hay algunos de los más verborrágicos, donde se estaba diciendo, Argentina está violando el derecho a la propiedad de sus ciudadanos, que no es cualquier derecho que está como por ahí al final de la convención, están en los primeros. Es una parte integral de la dignidad humana en los términos en que la convención la entiende. Entonces, ¿cómo puede ser que la Argentina meta ese tipo de reserva y no la haya retirado hasta ahora, y nadie le haya pedido tampoco
porque yo no vi ningún grupo de ciudadanos, me incluyo, que haya presentado al Estado diciendo, vos tenés que retirar esto que estás haciendo porque no nos estás garantizando nuestro derecho de propiedad. Perdón, ¿y esas reservas dónde aparecen? En la propia convención, en el propio texto de la convención. O sea, algo así como que nosotros aceptamos todo esto menos determinadas cosas. Claro, si vos buscas el texto ahora mismo de la Convención Interamericana, Convención Americana de Derechos Humanos, y te remitís a este artículo puntual que habla sobre la propiedad privada, vas a ver que abajo te dice, hay acá una reserva hecha por el Estado argentino, una reserva hecha por el Estado venezolano y demás, que dicen que ellos reconocen y respetan este derecho, pero que en la medida en la que, por supuesto, no implique una intervención en asuntos internos. Lo cual es verdad, no puede un organismo internacional intervenir en las cuestiones de administración interna de un país, porque eso también es antidemocrático. Si cualquier organismo internacional viene y nos dice a nosotros cómo tenemos que vivir o cómo tenemos que manejarnos, está bien, perfecto. Eso es una cosa. Ahora, diría este autor que yo les comentaba que me gusta tanto, Rainer Frost, ¿es motivo suficiente como para justificar que el derecho a la propiedad, como lo entiende la Convención Americana, se va a aplicar en tanto y en cuanto no vaya en contra de las políticas argentinas en la materia? En materia económica puntualmente, porque dice puntualmente la reserva en materia económica. Y al menos es polémico. Al menos es polémico. Y las personas que introdujeron, del gobierno argentino, que introdujeron esa reserva, sabían muy bien lo que estaban haciendo. No me sorprendería que hayan sido políticos al momento del corralito y demás, y toda la cuestión. Lamentablemente es parte de quizás lo más deleznable que tiene nuestro Estado para decir y para hacer, sobre todo porque el principio de no dañar, ahí la verdad que el daño que se hizo fue enorme. Eh, y a mí me tocó ver muchas causas que se presentaban al Estado argentino y como se presentaban, se rechazaban porque en la propia comisión ni siquiera llegaban a la corte, porque no cumplían con los requisitos de admisibilidad. No podían ser admitidos, porque Sí, aparte tiene jerarquía constitucional eso, ¿no? Pues en las condiciones de su vigencia, una reserva forma parte del tratado, así que no, me parece que es sí, imposible. sí, se invoca mucho en lo que es el artículo 75, inciso 22, y cómo el Estado argentino entiende al derecho internacional. Bien. Pero bueno, a través de estas reservas y a través de estos pequeños ataques es como nosotros vemos que los derechos y el espíritu propio que la propia convención trataba de proteger no se está cumpliendo. Aparte, si hubiera sido una condición que no permitía la gobernabilidad económica o atacaba directamente la soberanía, como el resto de los estados no presentaron la misma reserva. ¿Por qué fue Argentina? Es verdad, hay 2 o 3 países más que la presentaron. Uno de ellos es de las Antillas, ahí, bueno, pero la mayoría no lo hizo. Y la mayoría de los ciudadanos, de la mayoría de los estados que reconocen la jurisdicción de la Corte Interamericana, tienen esta protección. Y nosotros los argentinos no la tenemos. Esa es la realidad. Eh, pero bueno, ¿puede retirarse la reserva? Puede retirarse. Hay que simplemente exigirle al Congreso que suceda de ese modo, nada más. Pero bueno, será tarea de las generaciones futuras, como ustedes, de abogados, eh, tratar de encauzar esta titánica tarea. Es muy difícil
y esto se replica en los organismos que todavía sostienen visiones que son simplemente para la perpetuación de cierto privilegio de poder ahí, en ese lugar, y que no pueda un organismo de derecho internacional decir lo que entiende que es respeto al derecho a la propiedad. Y como respeto al derecho a la propiedad, también respeto a lo que es la libertad de expresión. Entonces son conductas que, para quien analiza la jurisprudencia y quien analiza la política internacional argentina, tienen consecuencias negativas. Y es una visión claramente inconveniente y hasta diría que afecta definitivamente a la sociedad toda, tanto en sus vínculos comerciales como en los vínculos sociales, que este tipo de cuestiones tan fundamentales, tanto, por un lado, la Corte Suprema se crea con la autoridad suficiente como para contrariar y hacer caer en responsabilidad internacional al Estado argentino, que encima tiene que seguir pagando, porque todo esto se paga y se indemniza, no es barato, para nada es barato, son millones y millones de dólares que salen de los impuestos, no son los funcionarios los que pagan, son los argentinos los que pagan. Y esto es algo de lo que se habla muy poco. Nosotros tenemos una clase donde vemos reparaciones y ahí se establece, deberíamos hablar un poco más de este tema. Reparaciones y medidas de no repetición. Bueno, a ver si las cumplimos, porque si no, pero para la pobre persona que ya lleva más de 20 años litigando, como se podrán imaginar, ya lo único que quieren es, bueno, nada, me satisfacen mis pretensiones, perfecto, ya está. Hice lo mayor que pude. Ya hace 20 años que estoy peleando contra el Estado. Otros serán los que tendrán la tarea de agarrar y decir, perfecto, yo, Estado argentino, tuve que pagar todo esto por la locura de algunos jueces o funcionarios públicos, entonces estos jueces o funcionarios públicos que me hicieron un daño real y apreciable a mí y a la comunidad tendrán que responder. Ese Eso, sería el ideal. ese sería el ideal o lo que tenemos o tendríamos derecho a eh, hacer y exigir. Al menos con discutirlo en estos ámbitos, yo creo que eh, estamos dando los primeros pasos. Hay que reconocer también que es muy